Hola, ¿qué tal? Soy David Ramírez. Quiero invitarlos hoy a la Embajada de Argentina. Hemos recibido una cordial invitación del embajador Carlos Zersale, un hombre con vasta experiencia en el campo diplomático. Y vamos a discutir temas sobre geopolítica, economía, cultura. Este proyecto pretende mostrar a Latinoamérica desde un punto de vista internacional. Y por qué no hacerlo con un hombre que ha recorrido por varios continentes la carrera diplomática, que ha sido capaz de presentar no solamente la Argentina, pero ha sido capaz de representar a Latinoamérica en otros territorios. Así pues, quiero invitarlos a que vengan conmigo en esta entrevista y podamos descubrir qué tiene Argentina y Latinoamérica para ofrecerle al mundo. Muchas gracias. A nosotros somos Plataforma Internacional y lo que pretendemos es hacer entender a los estudiantes universitarios que quieren aprender o aquella persona que quiera aprender sobre la carrera diplomática y sobre todo sobre Latinoamérica en el contexto internacional, lo que ocurre en este continente. Muchas gracias, señor embajador, por tenernos en su embajada, y leyendo su currículum me he dado cuenta de que tiene vasta experiencia en el campo diplomático. Cuénteme un poco sobre Argentina, por favor. ¿Qué le quiere decir a aquellos estudiantes de que cómo es Argentina, su posición geográfica, etcétera, etcétera? Bueno, primero gracias por el interés de ustedes y todo lo que pueda como Embajada Argentina contribuir a fomentar y trabajar en relaciones internacionales, que en última instancia quien representa al país está haciendo lo mejor desde su puesto en el exterior para mejorar las condiciones y calidad de vida de su propio pueblo y mejorar las instituciones, promover inversiones, comercio, ciencia y tecnología, arte, cultura, deportes, en fin, todas las cosas, todas las dimensiones que hacen a la vida internacional. Entonces, en un mundo cada vez más complejo, donde las dimensiones para analizar y el campo diplomático abarca una gran cantidad de sectores, entonces, y acá voy a su primer punto, digamos, ¿qué es lo que significa ser un diplomático? Bueno, eso depende obviamente de cada país, de la estructura institucional que tiene para la formación de los diplomáticos. El diplomático no se nace, se hace. Entonces, en función de hacerse, hay que estudiar, hay que tener ciertas condiciones, pero al mismo tiempo en el exterior lo que hay que hacer es reflejo de la política interna. Entonces uno siempre tiene que mirar al país en donde está acreditado, o al organismo internacional donde está acreditado, en función de qué puede generar en beneficio de su propio país. Para lo cual tenés que conocer muy bien tu propio país, tus cuellos de botella estructurales, en fin, todas las cosas que puedes hacer desde el exterior para movilizar las variables que te puedan ayudar a solucionar esos cuellos de botella. Si uno no hace eso, no es un buen diplomático. Y eso no es una cuestión que se hace solamente a nivel de gobierno, sino es hoy, cada vez que la sociedad civil tiene mucha más influencia. Sociedad civil no me refiero solamente a no gubernamental, el sector privado, universidades, en fin, todo lo que hace a la vida pública. En realidad uno tiene, como diplomático, tiene que dedicarle mucho tiempo, bueno, como estamos haciendo ahora, ustedes son sociedad civil. Sí, por Entonces, supuesto. eso tiene que ver. Ahora, yendo a lo que es Argentina. Argentina es un país en desarrollo, con características muy desiguales, con desafíos globales que tienen que ver con la modernización de su Estado, con la modernización de su economía, con la mejora de su competitividad, por muchos años de haber estado encerrado, con políticas que se aislaban del contexto internacional. Entonces hoy lo que se hace es tratar de abrir el país para poder utilizar los instrumentos internacionales vía inversiones, vía modernización tecnológica, vía modernización del Estado, para tener una mejor capacidad de inserción en el mundo. Entonces, en ese contexto está nuestra intención de ingreso a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico de los 35 países más desarrollados del mundo, que es el 75% de las inversiones globales se dan entre esos países, 60% del comercio también. Es un proceso de 4 o 5 años, pero que nos va a ayudar a
tener los estándares internacionales para tener la inserción que Argentina quiere en el mundo, en términos de comercio, inversiones, transparencia institucional, competitividad, etc. Argentina es un país, la gente se sorprende cuando uno dice, bueno, es un país con la dimensión, el área, la superficie del área de India, pero con 43 millones de habitantes. Y con una distribución que te permite tener los 4 climas, de subtropical a invierno permanente. Con lo cual, entonces, se da muchas posibilidades de tener determinado tipo de producciones, de bienes y servicios, acorde a esa estructura geográfica que tenemos. Con una población urbana del 80%, también la Argentina muchas veces creen que es un país que sirve nada más que para exportar commodities, carne y esas cosas. La Argentina es un país que es muy competitivo en el sector agroindustrial, pero en realidad la agricultura es solamente el 7% del Producto Bruto, pero sí es el 60% de las exportaciones. Argentina es una economía de servicios que produce desde trigo hasta centrales de investigación nuclear. Las exportaciones de tecnología nuclear en materia de investigación para producción de radioisótopos, entrenamiento médico, los más avanzados son de Argentina. Argentina produce satélites de observación de la Tierra para la NASA. Entonces, tenés esas disparidades típicas de un país en desarrollo, con sectores muy desarrollados, pero por otro lado con bolsones, como resultado de políticas económicas y sociales equivocadas, todavía con un 28% de gente viviendo por debajo de la línea de pobreza, cosa que no pasaba hace 50 años, pero sí como resultado de golpes de Estado, políticas económicas que han cambiado, han priorizado otras cosas. Esa es la situación de hoy. Por lo tanto, entonces, ¿cuáles son los objetivos, los instrumentos que se utilizan hoy para tratar de eliminar eso? Obviamente, reducir la inflación, reducir el déficit fiscal, mejorar la infraestructura, y en el fondo todo eso va a contribuir a mejorar la competitividad e incorporar a todos esos sectores que hoy están en la economía informal o desocupados o viven por debajo de la línea de pobreza al mercado real de trabajo, digamos. Entonces, Argentina es un país complejo desde el punto de vista amplio, con una gran capacidad de salir adelante, como la salida a partir de tantas crisis que hemos tenido, y eso es lo que los diplomáticos, y volviendo ahora para cerrar este punto, los diplomáticos tienen que tener en claro qué tipo de país representamos para tratar de, desde el exterior, generar las condiciones para mejorar esos problemas estructurales internos. Volviendo a ese tema para ser diplomático hay que conocer su propio país, lo acaba de mencionar. ¿Qué también conoce Argentina? ¿Qué regiones usted le diría a otras personas, no necesariamente en el Reino Unido, claro, a cualquier persona, de visitar Argentina? Bueno, a ver, Argentina nosotros, para entrar al servicio exterior uno tiene que ser graduado universitario, con lo cual el promedio de ingresos a los 25 años, después tiene 2 años del Instituto del Servicio Exterior, que es una suerte de posgrado donde se analiza todos los instrumentos que un diplomático tendría que trabajar. Entonces, con lo cual, el promedio de la gente que entra tiene entre 26 y 30 años. No son extraterrestres, digamos, conocen la Argentina. Y es un sistema muy federal. Los exámenes de ingresos se toman en distintos puntos del interior, además de Argentina. Se promueve mucho en las universidades del interior, el ingreso al servicio exterior. Con lo cual, es gente que conoce también el interior, no solamente Buenos Aires. Y después es un tema... uno necesita conocer el pueblito X para saber cuál es el problema de ese pueblo, con estudiarlo, analizarlo. Argentina tiene economías regionales con características productivas diferentes, eso uno lo visita, o si vas a Mendoza es para toda la zona cuyana, es para producción vitivinícola de alimentos, y La Pampa tiene sobre todo producción cereales y cárnica. El sur es petróleo, gas, el norte también, energía solar, en fin, depende del tipo de cosas. Buenos Aires es sobre todo una ciudad de servicios. Entonces, uno conociendo esa estructura productiva, habiendo viajado, en la mayor parte es fácil viajar, hoy sobre todo es más fácil por el tema, bueno, va a haber una mejora en la infraestructura bastante importante en materia de caminos, pero ya hay líneas aéreas que llegan a todos los puntos del país, cosa que antes por ahí estaba un poco más limitado. O sea,
para ir si querías ir de Salta, en el noroeste, a Mendoza, centro-oeste, por ahí había que pasar por Buenos Aires. Hoy no, hoy está mucho más interconectado. Está mejorándose también la infraestructura ferroviaria, así que esas cosas permiten a la Argentina, a los que van a ser parte del servicio exterior, conocer mucho mejor. Y además, durante los 2 años del servicio exterior se viaja al interior, organizado con las gobernaciones de turno. Así que hay una compleja realidad. Después que lo hagan no es otra cosa, pero ese es el espíritu. Vamos a llevar a Argentina al contexto más latinoamericano. ¿Cuál es el papel que Argentina está jugando en la Latinoamérica de hoy? Sobre todo con lo que pasa en Venezuela, con ese gran amigo en términos económicos que es el Brasil, que es muy importante para sí. Argentina. ¿Qué papel está jugando Argentina hoy? Bueno, en Argentina, a ver, primero, como su proyección hacia América Latina y hacia el mundo es a través del Mercosur, que agrupa a Brasil, Paraguay, Uruguay, y con estados asociados que son los países Chile, Bolivia, con lo cual también hay regímenes, hay temas que se tratan en forma conjunta, sobre todo en materia de integración fronteriza, energética, etc. Argentina lo que pretende también es ser el vínculo entre Mercosur y la Alianza del Pacífico. Es la bisagra perfecta y la infraestructura es una. Entonces, ¿cómo eso se refleja en la región? Bueno, con las políticas económicas que se están llevando adelante. Hoy la Argentina aparece como un país que sostiene en América Latina una economía que intenta ser cada vez más abierta, cada vez más competitiva, donde prevalece las instituciones democráticas. En fin, somos un país republicano, federal, y esa forma de gobierno es la que se intenta transmitir en nuestra política exterior dentro del marco de la OEA. Quienes no cumplen con la Carta Democrática de la OEA, la Argentina lo que está haciendo es, con los países del Mercosur, llevar esa posición, y Chile, llevar esa posición al Grupo de Lima. El Grupo de Lima es el grupo de países dentro de la OEA que está diciendo a los países que creen que no cumplen con la Carta Democrática que la tienen que cumplir. Digamos, hasta ahí se puede llegar y bueno, esas cosas se intentan discutir dentro de la OEA. Si en la OEA no hay espacio porque los votos no lo permiten, se va a este grupo hace declaraciones y ahí es como se enfoca el tema Venezuela, ¿no? Argentina, recientemente el presidente Macri en Rusia. Sí. Los rusos ven a Argentina, a ver, desde el punto de vista semántico y romántico, ¿no? Ven a Argentina más bien como una finca, ¿no? Para ir a traer sus productos, su carne, sí, sus vegetales, etc. ¿Cómo ve esa relación? Bueno, eso, no es solamente eso. La relación es más compleja. La relación entre la ex Unión Soviética y Argentina es muy profunda desde fines de los años 40. Y fue, digamos, que es el país donde la ex Unión Soviética siempre tuvo relaciones comerciales más intensas. Carnes, vinos a granel. Pero esas cosas después cayeron y la ex Unión Soviética fue proveedora de bienes de capital en los años 70. Y después ahora Rusia es un país diferente. Es un país que tiene más concentrado su potencial económico en la industria del petróleo y del gas y en obras y en infraestructura. Entonces la relación con la Rusia actual está más relacionada en relación a promover inversiones en los sectores donde Argentina tiene la tercera reserva de gas del mundo, shale gas y petróleo, y ellos tienen con State Oil y otras Gazprom están interesados en eso. Tiene más que ver con obras de infraestructura. Y eso es la visita estuvo apuntada a eso. El comercio es algo que si uno es competitivo se da, pero Argentina es competitiva naturalmente en todo lo que sea cereales, carnes, pero
En realidad es donde lo que se pretende es que las exportaciones tengan valor agregado. Para dar un ejemplo concreto, la Unión Soviética era el principal importador de vino a granel y Argentina tenía toda una estructura productiva en Mendoza, en la zona cuyana, de producción de vino a granel, un vino de no muy buena calidad. Bueno, hoy, a partir de las políticas de inversión de los años 90, con inversiones muy específicas en producir determinadas variedades, Argentina ya no produce casi más vino a granel, produce mostos. Entonces esos vinos, el vino se exporta en botella y es un vino que va de 6 a 13 libras por botella y llegando a veces hasta 20, 30. Entonces, ese es un ejemplo cómo se pasa. O sea, si los países del mundo quieren comprar vino, ya no va a ser a granel. Va a ser vino en botella y de upmarket. Entonces, el comercio tiene que pasar por ahí. Y por otro lado, inversiones en infraestructura, que es donde Argentina realmente necesita mucho. Señor embajador, ¿cuál país en Latinoamérica va a ser el primero en salir va a estar en aquellos países desarrollados? ¿Cuál cree usted que va a ser el primero? Es muy difícil decirlo, porque, a ver, ¿cómo me dice que uno es un país desarrollado? Es porque es miembro de la OCDE, ya lo es México. Es porque tiene un PBI per cápita por arriba de los $10.000. En términos, la Argentina es un país que tiene la economía depende de los años, pero puede decir que está entre la 20 y 23 del mundo, y es un país que es muy desarrollado en algunos sectores, como energía nuclear. 7% del total de la oferta de energía es nuclear, y producimos satélites de observación de la Tierra. Hay 3 unicornios que cotizan en la Bolsa de Nueva York, que son desarrollos tecnológicos. Y al mismo tiempo tenés un 30% de evolución de pobreza. Entonces, ¿cuál va a ser el país líder después en dimensión económica? Nadie supera a Brasil, que es la 8ª economía del mundo en términos de Producto Bruto. Y Chile tiene sectores muy adelantados. Si vas al tema medir el país desarrollado en términos de política ambiental, es Costa Rica. Entonces, digamos, no es un tema de competencia de quién es en cada cosa, cuál es en términos absolutos. Hay ventajas comparadas en cada sector, no me animo a decir cuál es el país más desarrollado. Si lo medís por PBI per cápita, posiblemente Chile es el que está más alto entre Chile y Uruguay. Si lo terminís en Producto Bruto por la TPP, por Purchase Power Parity, que lo mide en términos de cantidad de horas trabajadas, cantidad de bienes que puedes adquirir en términos de dólar. La verdad que no sé, habría que verlo, pero es como el Banco Mundial mira hoy. Probablemente Argentina esté entre los más altos también, pero hay que mirarlo específicamente y en qué sectores, digamos. Creo yo que parece un análisis más detallado. Perfecto. ¿Con qué ojos ve usted que Colombia haya firmado un acuerdo de paz? Bueno, muy positivo, eso es obvio. Terminar con 50 años de conflicto interno es bien importante. Y el acuerdo de paz, en términos de resolver problemas de 7 millones de personas que fueron desplazadas en 50 años de conflicto, más todo lo que tiene que ver con erradicación de los temas que fomentaban esos conflictos, me parece que es una decisión importantísima y una gran contribución a Latinoamérica como zona de paz, ¿no? Muy bien. Para ir terminando, señor embajador, ¿por qué el Reino Unido? ¿Por qué llegas al Reino Unido? Tuve suerte. ¿Suerte? ¿Solo suerte? Bueno, esa es una decisión del presidente, digamos, cuando habría que poner a una persona acá, la decisión era poner a alguien de carrera, y tuve la suerte de estar entre los elegidos. ¿Se considera usted una persona pacifista? Porque hasta donde tengo entendido, usted ha trabajado en grupos de... no proliferación. Se opone, exacto. ¿Se cree usted que es una persona pacifista? Sí, así. Y si no, no sería diplomático. O sea, uno está en el alma nuestra y en el corazón y en la mente todo lo que vamos a hacer, que es resolver los conflictos.
resolver los conflictos a través del diálogo, a través de concertar políticas, de generar los instrumentos para que esas políticas de paz y eso no es solamente en el área de no proliferación, es absolutamente en todos los conflictos. Le cuento una anécdota. Mi hijo menor, que hoy trabaja en Naciones Unidas en Colombia, a los 6 años me pregunta: papá, ¿qué es ser diplomático? Y le digo, bueno, y le puse la canción Imagine de John Lennon. Ahí está. Ok, pues muy diplomático eso. Señor embajador, muchas gracias por tenernos en su casa. Muchas gracias por tenernos en ese territorio, en Argentina, de una manera u otra. Y es un placer conocerlo. En King's College University se dijo una frase prácticamente lapidaria de que Argentina es muy difícil de entenderla, y no sé por qué se me vino a la mente Latinoamérica en general, y también Latinoamérica es muy compleja de entenderla. Muchas gracias por haberme despertado esas ganas de mirar a este continente que tiene mucho potencial y que en el futuro va a ser mucho, lo tengo muy claro. Y sí, de nuevamente muchísimas gracias por tenerme en su embajada. Gracias a ustedes. Sí, es que cuando decíamos la Argentina es un país difícil de entender, es justamente por todas esas contradicciones que existen, que tienen que ver con esta historia, y parafraseando a algunos políticos y expertos en literatura latinoamericana, dicen que en Argentina, bueno, en América Latina, en realidad la realidad es superior a la ficción. Que la ficción no es la de García Márquez, sino que la realidad va mucho más allá que la misma ficción de García Márquez. Así que muchas gracias también a ustedes por contribuir a que en Latinoamérica y en el proyecto específico que está haciendo difundan a la Argentina y ayude esto. Espero que ayude a entender la Argentina también. Muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias.